Luego de ver estos 4 problemas que necesitan una atención inmediata, es políticamente correcto que el país se instale en una campaña que, lejos de unirlo alrededor de soluciones a estos problemas, podría generar divisiones que son propias de la política. Pedro Donoso, bienvenido a Políticamente Correcto. ¿Es hora de ya iniciar una nueva campaña presidencial? Gracias, Claudia, por la invitación. Bárbara, Arturo, independientemente de que sea o no, ya estamos, digamos. Esa es la realidad del país y hay que afrontarla. Creo que es supremamente interesante, sobre todo desde nuestra visión, desde el gabinete estratégico que yo dirijo, el analizar el humor social, porque el humor social de una u otra manera determina cómo se está derivando o desarrollando el tejido social. Y aquí hay una cifra que nos llamó muchísimo la atención, que es el decremento del pesimismo, ¿no? Es decir, digamos, en el 2023, de acuerdo a perfiles de opinión, ¿no es cierto?, el promedio del pesimismo se mantuvo en 9 de cada 10 ecuatorianos en promedio, y hoy finalmente en estos 2 meses del 2024 esa cifra cayó a 5 de cada 10. 5 ecuatorianos de cada 10, ecuatorianas de cada 10 se sienten pesimistas del presente. Sin embargo, cuando la encuesta hace otra pregunta, les pregunta cuál es el mayor problema que tienen, evidentemente la inseguridad, 7 de cada 10, pero cuando les pregunta, ¿usted cree que la inseguridad o la violencia va a aumentar, va a disminuir o se va a mantener igual? 7 cada 10 te dicen que se va a mantener igual o va a aumentar. Esto de una u otra manera nos quiere decir que este pesimismo, este optimismo a la larga, ¿no es cierto?, es bastante frágil, y yo creo que ese es un tema que hay que analizar muy bien. Ok, perfecto. Gracias, Pedro. Y Bárbara, estamos viendo que el presidente en menos de 3 meses ya está hablando sobre una candidatura presidencial. ¿Es momento ahora? Apenas 3 meses. Y creo que es inevitable que lo haga, porque si es que quiere ser candidato en el 2025 tiene que empezar a decirlo. El presidente, si va a jugar ese papel, le tiene complicado, porque al mismo tiempo tiene que establecer medidas impopulares como la subida de impuestos, al mismo tiempo tiene que enfrentar fenómenos como el de la seguridad, que nos dice Pedro, tan interesante análisis, que es lo que más les preocupa a los ecuatorianos sin duda. Por otro lado, el clima, que no depende de la política, pero que lo tiene que enfrentar, y por otro lado tiene que venderse lo suficientemente bien como el que va a solucionar todos estos problemas que le han llegado de esta manera tan agresiva, digamos así, y tiene que jugar a ser candidato si es que quiere ser. Entonces, jugar a 2 bandas al mismo tiempo es muy complicado, pero él ha dicho que quiere ser candidato en el 2025. Entonces, si quiere ser candidato en el 2025, tendrá que empezar a hacer candidatura a pesar de las medidas impopulares y de los problemas que enfrenta el país. Es inevitable. Arturo Moscoso, bienvenido. ¿Y qué significa para el país que en este corto tiempo ya estemos nuevamente hablando de elecciones presidenciales, cuando incluso ya estamos en una consulta popular? Bueno, gracias, Claudia, por la invitación. Un honor estar en el primer programa que diriges, Pedro, Bárbara, a la audiencia también un saludo. Bueno, yo creo que el presidente ya está en campaña, ¿no? Es obvio, y creo que te has referido a la consulta popular. Creo que la consulta popular es parte de esa campaña, porque es una consulta popular bastante insulsa y con poco condumio, como le digo yo, ¿no? Son preguntas que se caen por lo obvias y que probablemente todas sean aprobadas. Quizá importante dentro de la consulta el tema de la extradición, el tema de la reforma laboral, y no mucho más, ¿no? Pero que le van a servir como un impulso al presidente para los siguientes meses, en que ya entramos ahora, el próximo mes, ya entramos al año electoral, ¿no? Entonces, y un poco recogiendo lo que decía Pedro, ¿no? Cuando hay cambio de gobierno, siempre el optimismo de la gente aumenta, ¿no? Y esto va de la mano ligado a, esto lo hemos analizado muchas veces con los datos del Barómetro de las Américas, siempre que hay elecciones esto va ligado a, o sea, el optimismo, mejor dicho, va ligado al proceso electoral. Las elecciones es como que le dan un impulso al optimismo de la gente, a la sensación de cambio. Y con la consulta eso se puede mantener, ¿no? Entonces creo que le va a servir a él la consulta también como un envión para el resto del año, a pesar de que evidentemente los problemas sobre todo del niño, que es un problema que no se puede controlar porque la naturaleza es incontrolable, está teniendo éxito en su guerra contra el narcotráfico, ¿no? Al menos no tenemos los índices de violencia que teníamos previamente,
Entonces eso a la gente evidentemente le gusta y probablemente por eso son los niveles de apoyo que tiene en este momento el presidente y el gobierno, ¿no? Perfecto. Y Pedro, estábamos hablando del pesimismo y de que la gente sí le está dando como a Daniel Noboa este espaldarazo para que pueda mantenerse. Vamos a una consulta popular que seguramente podría ganarla con preguntas, como ya lo dijo Arturo, pueden ser obvias, pero ¿hasta cuándo le va a durar? Porque la gente está viviendo el incremento del IVA, no hay empleo y nos estamos ahogando, como vimos en el reportaje. Yo creo que esa es la pregunta clave, digamos. Estas cifras, la mayoría de encuestas que yo he podido revisar, le dan una valoración positiva a Noboa por sobre el 80%. Específicamente la que yo consumo, que es Perfiles de Opinión, dice que Noboa tiene una valoración de gestión de más del 80%, una credibilidad de más del 80% y una buena imagen de más del 80%. Sin embargo, cuando haces otras preguntas, como por ejemplo el tema de la inseguridad, ves que de una u otra manera esas cifras son supremamente frágiles. En un país que es un país de minutos. Este país cambia minuto a minuto finalmente, ¿no? Y claro, a la larga el tejido social está tan quebrado y nosotros podemos ver otras cifras que me parece que son súper interesante. Gallup publicaba recién esta encuesta que decía 4 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas quieren irse del país, ¿no? Y 5 de cada 10 han sufrido un robo o un asalto, ¿no? Es decir, estás evidenciando la fragilidad, digamos, de la percepción, el temor, y eso como hipótesis lo planteo, podría decirnos que la ciudadanía ahorita se aferra momentáneamente a lo que sea, entendiendo que ese aferrarse es momentáneo, ¿no? Perfecto. Arturo, y el presidente está como que su bandera de lucha sigue siendo el tema de la inseguridad, que digamos que ha mantenido en calma a las personas. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Eso cuánto tiempo le va a durar? Es que ese es creo, un análisis que creo que se hace desde de la perspectiva del gobierno de mantener la principal preocupación, como hemos visto y como dicen las encuestas, ¿no? La principal preocupación de todos los ecuatorianos es la inseguridad. El resto de problemas quedan de lado, ¿no? Incluso el aumento de impuestos fue un debate que estuvo un poco solapado dentro del tema de la inseguridad, porque era para financiar la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú mantienes ese discurso, ¿no es cierto? Un discurso combativo de que vamos a parar el crimen, etcétera, etcétera, y empiezas a tener éxito, se va a mantener los índices de popularidad y de credibilidad del presidente, evidentemente, y del gobierno, ¿no? Además, datos de que no hay ese enfrentamiento permanente entre la Asamblea y el gobierno. Eso también le ayuda al gobierno a mantener una imagen de que está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, si sigue en esa línea, si sigue esta supuesta guerra arrojando índices menores de violencia, pues el presidente puede tenerla muy fácil en una reelección, ¿no? Perfecto, y con estas reflexiones hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Seguimos en Políticamente Correcto analizando Ecuador desde ahora en campaña presidencial y la siguiente pregunta es para Bárbara Terán. Arturo en el bloque anterior decía que si el presidente está haciendo las cosas bien, obviamente podría estar ya, digamos, como que con una popularidad más alta de cara a las elecciones 2025. O sea, esto le puede favorecer al país porque finalmente es un presidente que está en campaña y se va a dedicar a la obra pública. O sea, finalmente podría seguir cosechando popularidad. Podría seguir cosechando popularidad sin duda. Los mandatarios los últimos años de sus gobiernos, si pretenden una reelección, lo que hacen es gastar lo poco que tienen o con lo que cuentan para hacer mucha fiesta y mucho bombo para hacerse notar y no dejarse olvidar. Entonces, que lo podría hacer. El tema es que no tiene dinero. Y las contribuciones fiscales, las contribuciones tributarias que pretende aprobar, están dedicadas exclusivamente para el uso en la guerra. Es decir, así como las contribuciones solidarias del año 2016 por el terremoto no debieron usarse en lo que se usaron y debieron usarse solamente en la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí, estas contribuciones deberían dedicarse exclusivamente a combatir el crimen organizado. Entonces, no debería ni un centavo de esas nuevas contribuciones ser utilizado para nada que no fuera eso. Y de dónde más va a sacar el presidente esos recursos. Pero entonces, ¿la ciudadanía está viendo bien esto? O sea, Pedro nos decía hace unos minutos, es que finalmente el país vive al minuto. Cualquier momento podría pasar algo diferente y la gente va a empezar a criticar a Daniel Noboa, va a empezar a ya ponerle un freno también al presidente. Coincido perfectamente con
Pedro y Arturo en ese análisis. De hecho, quisiera recordar que los primeros 3 meses de Lazo fueron de absoluta popularidad, cuando Lazo logró exitosamente vacunarnos a todos, que fue una campaña sumamente positiva, tenía el 70% de aprobación. Si Lazo hubiera sacado en ese momento histórico su consulta popular, probablemente no le hubiera pasado lo que le pasó el último momento de su gobierno, que decayó absolutamente. Entonces, efectivamente, yo creo que la confianza de la gente y el optimismo de la gente, como nos dice Pedro, es efímero, y creo que pende de un hilo, y creo que Daniel Noboa tiene que ser muy hábil para tratar de mantener esa relación con el electorado, que en este momento le apoya muchísimo por los resultados que está teniendo su gestión. Pero un año es largo y sin presupuesto es riesgoso. Entonces tiene que hacer magia para ver cómo logra seguir con la atención y al mismo tiempo no gastar lo que no tiene. Por supuesto, porque sin plata no va a poder hacer nada el presidente Noboa. Pedro, hace un rato también usted decía que Ecuador está en un constante conflicto. ¿Ecuador es un país que logra resolver algún problema estructural? Porque el presidente finalmente ha logrado tener como que una alianza en la Asamblea, ha logrado sacar sus leyes y todo, pero cuando ya entra en campaña, todos le van a dar la espalda, no van a jugar para él. Yo siempre repito esta frase de un periodista argentino que dice, él se refería a Argentina, pero calza perfectamente a Ecuador. Ecuador es este país de sucesos y no de procesos. Es decir, somos un país finalmente que nos encandilan los sucesos, nunca hay cambios estructurales, y eso lo estamos viendo ahora. Me parece que es súper importante analizar la fragilidad de las cifras de Daniel Noboa y sobre todo en el contexto político, ¿no es cierto? Y ahí viene la gran palabra que es la expectativa. La expectativa es enemigo de todo político. Finalmente yo creo que ese fue una de las razones, digamos, del fracaso de Lazo, la gran expectativa que ni siquiera tenía relación con la vacunación. Cuando Lazo finalmente llega al poder un mes después, de acuerdo a Cedatos, tenía más del 70% de valoración positiva, un mes sentado en Carondelet, y esto se debía al fenómeno Lazo, digamos, que bautizaron en campaña, y se esfumó porque la realidad es otra finalmente, porque el Ecuador, digamos, tiene su tejido social destrozado. Hay un estudio de RFD, por ejemplo, que es muy interesante, que dice, en el 2015 el 13% de la gente, de las familias, se endeudaba a plazos mayores a 6 meses haciendo compras, digamos, de enseres, etcétera. En el 2023 esa cifra es de 32%, es decir, el tejido social está quebrado, ¿verdad? Y cuando tú tienes una toma de decisiones que cambia o que pretende cambiar, ¿no es cierto?, algún tipo de estructura, de realidad, la gente va a tener más escrutinio público. Me refiero, por ejemplo, a la elevación del IVA, ¿no? Es decir, en esta encuesta de perfiles de opinión, 6 de cada 10 decían que no estaba de acuerdo. Con la aprobación finalmente del IVA, la gente te va a empezar a exigir mucho más. Te va a decir, me subiste el IVA, ¿qué fue que me robaron el celular ayer en el bus? ¿Por qué siguen matando? Claro, no tengo empleo finalmente, ¿no es cierto? La gente sigue migrando. Es decir, la fragilidad de Noboa está relacionada con intentar administrar una realidad que él no controla, y eso es mucho más complejo. Pedro, pero la fragilidad de Noboa también va en que no tiene un partido político sólido y no tiene una gran coalición dentro de la Asamblea Nacional que le garantice la gobernabilidad. Y no lo va a tener en una campaña. Pero yo veo que ha habido una operación política en ese sentido, digamos, impecable, ¿no? De acuerdo a sus propios intereses. Creo que ese no es el problema de Noboa. Es decir, el manejo político de la relación ejecutivo-legislativo no es. Creo que hay otros problemas. El tema de la realidad social que les estoy planteando, o por ejemplo, el tema de la guerra interfunciones. El Ecuador viene y vive una guerra interfunciones desde hace muchísimo tiempo, donde la justicia, como siempre, está en disputa finalmente entre bandos, y claro, Noboa no es un jugador importante ahí. Por eso a mí me llama la atención que no haya una sola pregunta en la consulta popular referente, digamos, al tema de justicia, ¿no? Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. Y Arturo, en esta misma tónica decís que Ecuador vive en un constante conflicto, no logramos resolver ningún problema desde la clase política, los ciudadanos quizás tampoco. Daniel Noboa entra en una campaña que va a ser de pelea. Los actores políticos no lo van a respaldar. ¿Ahí se va a desgastar Daniel Noboa? Bueno, depende, ¿no? Depende de justamente cómo vaya moviéndose el tablero electoral en relación a las elecciones. Evidentemente es frágil el apoyo que tiene Noboa, porque depende de factores un tanto externos que no puede del todo manejarlos, ¿no? Sin embargo, si él logra mantener esos estándares de popularidad y credibilidad, lo más conveniente quizá para muchas de las agrupaciones políticas es seguir en una línea de alianza con él. Si ven que es mejor compartir el poder que perderlo totalmente, ¿no? Entonces, dependerá mucho de lo que... Pero estoy de acuerdo, es un año, y en un año pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? O quizás en 6 meses, porque la campaña en octubre, Daniel Noboa ya tendría que dejar
encargado el mandato para Y- poder dedicarse a la campaña. Y ahí tienen un problema grave entre manos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta? ¿Sí? Ayer o anteayer oía a un viceministro del gobierno que decía que traicionó la confianza del presidente y que sería muy grave que se quede gobernando durante el periodo que el presidente esté en campaña cuando no tiene la confianza del presidente, ¿no? Entonces, son temas complicados a los que se tiene que enfrentar. Pero el problema es que los cambios estructurales, los cambios que creo que coincidimos todos que necesita este país, una reforma judicial, una reforma política, un destino de recursos a lo social importante, que eso se ha olvidado, ¿no es cierto? Y que por eso justamente parte de la crisis de valores y de la falta de confianza interpersonal a la que, como decía Pedro, la fractura del tejido social, se debe justamente a que no tenemos instituciones sólidas, fuertes, que funcionen. Pero eso no se ve. Pero el presidente Noboa está comandando No, esos es que cambios eso no se ve estructurales en y el esos país. cambios no van a haber porque esos cambios hubieran sido la oportunidad de oro de hacerlos ahora en la consulta. Una reforma política en la consulta, una reforma de los partidos políticos. Y eso no está presente. ¿Por qué? Porque no se quiere meter en eso. Y claro, porque no se quiere meter eso porque eso no vende, ¿no? Él se quiere reelegir. Entonces tiene que hacer cosas que vendan, ¿no? Combatir la criminalidad, no sé, enfrentar el fenómeno del niño con Atraer inversión, eficiencia, qué sé yo, el empleo. pero una reforma política queda de lado y eso quizás es lo más importante, ¿no? Perfecto, Pedro. Perdón, Arturo. Bárbara, ¿y qué le podría estar restando popularidad a Daniel Noboa, digamos, de aquí hasta finales de año? Porque luego ya estaremos en una campaña fija. Definitivamente lo que le podría restar, y creo que ahí está el desafío, es la relación con la Asamblea. Hasta ahora le ha funcionado bien ese pacto del que no sabemos mucho, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que 2 leyes le han aprobado y leyes complicadas, le han votado a favor. Partidos que han estado en contra de tributos tradicionalmente los han aprobado. Entonces sabemos que existe un pacto, no conocemos los términos, pero eso sí le puede jugar en contra. Estos días estamos viendo en la Asamblea cómo un partido político que ha estado aliado a Noboa hasta el momento en la Asamblea está pretendiendo reformar el Código Penal, trayendo unas reformas que los demás no están de acuerdo y que no le van a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con esa oposición? ¿Qué va a pasar se va a fragmentar la Asamblea otra vez? Daniel Noboa va a perder esa hegemonía que ha tenido hasta ahora en la Asamblea y esa posibilidad de gestionar al legislativo. La va a perder por culpa de este partido político que empezó a maniobrar con el Código Penal para que las investigaciones sean públicas y para que se le perdone al líder y pueda volver buscando una impunidad. Y yo creo que ahí está el desafío político número 1 en este momento. Y creo que en las próximas semanas se va a evidenciar si logran finalmente nuevamente la cohesión del equipo que ha funcionado hasta ahora o si ya se separan también porque ellos están buscando elegirse en 2025. Entonces, nada de lo que ocurra en el legislativo puede leerse en clave puramente legislativa. Tiene que leerse en clave política de un candidato que está buscando su reelección y de otro partido político que ya no le va a convenir apoyarle tanto porque también quiere distinguirse para poder hablar mal de él durante la campaña y ganar votos de la gente que ya no estuviera tan contenta. Entonces, sí, ese es el mayor desafío, creo yo, mantener la Asamblea. Así es, y finalmente todos los partidos políticos van a jalar para su lado. Hacemos una nueva pausa y al volver analizaremos el perfil de Daniel Noboa, presidente candidato, y quiénes podrían ser los contrincantes. No se desconecte de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. El presidente Noboa se mueve en un escenario político complejo y como ya arrancó la campaña, algunas figuras empiezan a promocionarse. Veamos. Ecuador vuelve a estar en campaña electoral. La consulta popular y referéndum que impulsa el presidente se ha fijado para el 21 de abril. En ese mes también se iniciará el calendario electoral para los comicios presidenciales de febrero de 2025. Incluso algunos personajes ya fungen como precandidatos y comenzaron a promocionarse. Así los ecuatorianos irán a las urnas 5 veces en 2 años. En un país en permanente campaña electoral,
los acuerdos políticos mínimos para atender las urgencias, por ejemplo de seguridad y empleo, no cuajan. El actual presidente ni los anteriores han liderado un pacto nacional en ese sentido. Noboa, en condiciones extremas de inseguridad, no ha encontrado detractores para poner en marcha un plan por la seguridad. Esto le ha permitido pasar en la Asamblea 4 proyectos urgentes. Una cosa es como presidente y otra como candidato. Está por verse apenas tome fuerza la campaña si su alianza con el correísmo y el Partido Social Cristiano continúa. En esa carrera electoral ya se echaron a rodar algunos nombres que acompañan al del presidente, como los de Carlos Rabascal y Pedro Granja, a quienes se sumarán los candidatos del correísmo, el Partido Social Cristiano Construye y el Movimiento Indígena. Luego de ver este reportaje, hagamos un intento de perfilar al presidente Daniel Noboa para luego entender cómo deberían perfilarse también los otros candidatos. Pedro Donoso, ¿cómo mira usted el perfil de Daniel Noboa como presidente y siendo candidato? ¿Va a tener que mutar? A ver, es una pregunta muy complicada porque creo que no debemos hablar del proceso eleccionario de presidente, sino para mí la consulta, digamos. Es decir, creo que ese va a ser como una primaria supremamente importante, ¿no? ¿Qué nos dicen las cifras al respecto de la consulta? Y aquí el único elemento comparativo que yo tengo es las cifras sobre la consulta popular de Guillermo Lasso, ¿no? Es decir, cuando Lasso, 3 semanas antes de ir a las urnas finalmente por su consulta popular, Perfiles de Opinión te decía que hay 74.5% de indecisión, un 76.8% de no reconocer las preguntas y un 76.10% de ver que no hay utilidad finalmente en esas preguntas. ¿Qué nos dicen las cifras con respecto a la consulta popular de Daniel Noboa? Que hay un 74.60% que conoce que va a haber una consulta popular. Hay un 60% que reconoce que es útil esa consulta popular. ¿Eso quiere decir que la ciudadanía está interesada en la política? Porque normalmente saben estar un poco distanciados en general. A ver, digamos, no podría yo hacer una conclusión, un poco siempre con hipótesis. Lo que siempre planteo es que a la ciudadanía le interesa la política, pero es su política, es a su manera. Estas son cuestiones distintas finalmente, ¿no? Pero que la gente haya escuchado una consulta popular puede deberse finalmente a que ha habido, qué sé yo, más promoción o más interés. Es decir, la relación finalmente de un Lasso con menos del 15% de valoración positiva convocando una consulta popular y un Noboa con más del 80% convocando una consulta popular. Es decir, ahí hay una diferencia. Lamentablemente esta encuesta se hizo antes de la aprobación de las preguntas, pero varias de esas preguntas tienen hasta un 90% de intención de voto positivo, ¿no? Sí, pero no son preguntas que podrían reestructurar algo importante. Independientemente que puedan o no reestructurar, nos van a decir cómo se va a mover, digamos, la dinámica del tablero electoral. Es decir, el correísmo, ¿a quién va a apoyar finalmente? ¿Cómo el Partido Social Cristiano va a hacer campaña a favor o en contra? Entonces, es importante analizar este hecho para después de analizar el proceso eleccionario de presidente. Pero ¿cómo mira usted a Daniel Noboa como candidato, como presidente? ¿Cuáles son esas ideas que le pueden decir Daniel Noboa es un demócrata, Daniel Noboa está en contra del autoritarismo? No lo sé. ¿Cómo lo mira usted? Yo con falta de identidad, digamos. Es decir, otra vez, tengo que hacer la comparación con Lasso, porque es el último presidente, ¿no es cierto? Yo creo que uno de los mayores errores también que cometió Lasso, creo que fueron 2. El primero es que no habían espejos en Carondelet, digo yo, ¿no? Es decir, que no había la capacidad de tener una identidad política clara, ¿no es cierto? Y la segunda, ¿no es cierto?, que además de esa capacidad de tener una identidad, no entendió que Lasso debió haber cambiado las reglas del juego, ¿no? Es decir, no puede ser un gobernador, no sé, liberal, con reglas del juego del socialismo del siglo XXI, independientemente que nos gusten o no, finalmente esa no es la discusión, ¿no? La discusión es con qué reglas tú quieres gobernar. Y finalmente, por lo pronto, ¿no es cierto?, Noboa no ha cambiado las reglas del juego. Ha hecho parches que de una u otra manera le dan una gobernabilidad o le dan fast wins, pero que finalmente no le aseguran una gobernabilidad futura. Perfecto, gracias Pedro. Arturo, ¿y Daniel Noboa sí tiene espejos en Carondelet que se pueda estar viendo o le podría pasar lo mismo que le pasó a Guillermo Lasso? Porque no sé cómo lo mire usted. ¿Tiene identidad Daniel Noboa? Bueno, Daniel Noboa es un misterio, ¿no? Daniel Noboa es él, sus planes, qué hace su gabinete, todo es medio misterioso, medio opaco. El acuerdo de que hablaba Bárbara hace un instante con la Asamblea, ¿qué incluye ese acuerdo, no? ¿Qué incluye la sociedad esta con el correísmo y con el social cristianismo, ¿no? Entonces, frente a esa opacidad, además de un presidente que no comunica casi nada, ¿no? Habla muy poco, habla muy puntualmente. No sé realmente si es que eso le guste o no a
a la gente, pero de todas formas queda una figura medio enigmática, ¿no? Que no se sabe bien qué está pensando. Y yo creo que ahí lo importante es cómo lo que está haciendo, más que él como figura política, que pueda transmitir ciertas ideas o pensamientos, ¿no es cierto? Lo que hace, ¿no? Lo que está haciendo con relación a la seguridad, lo que está haciendo con relación al déficit fiscal, lo que está haciendo con relación al fenómeno del niño, etcétera, ¿no? Creo que eso es un poco lo que más va a juzgar la gente en el momento de votar por él, ¿no? Y evidentemente, como decía Pedro, el tema de la consulta popular va a ser una evaluación de eso, porque en el Ecuador y generalmente en Latinoamérica lo que sucede es que las consultas populares no son respondidas en base a lo que se está preguntando. Las consultas populares generalmente son respondidas en base a quién pregunta, ¿no? Correcto. Y eso nos ha pasado siempre. A mí la consulta de Guillermo Lasso me pareció una buena consulta. Me parecía una consulta importante que abordaba justamente la reforma política de una forma coherente. Puede que haya gente que no esté de acuerdo conmigo, pero en todo caso tenía mucho más condumio que la consulta que está planteando ahora en Noboa. Sin embargo, por la popularidad que tenía en ese momento Guillermo Lasso, la perdió. Y la perdió estrepitosamente. Arturo, ¿y coincides en que Daniel Noboa finalmente no está cambiando las reglas del juego? Entonces, ¿sobre qué va a caminar? No está cambiando las reglas del juego porque no le conviene, porque seguramente quizá el no cambiar esas reglas del juego es parte del pacto que no conocemos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente no hay una nueva forma de mirar la política y eso no ha cambiado ni va a cambiar durante este periodo electoral porque no le conviene remover las aguas en ese sentido si él quiere reelegirse, ¿no? Perfecto. Quizá más adelante, si se reelige, pues podría abordar esos cambios, pero ya se verá en el futuro, ¿no? Perfecto. Bárbara, ¿y usted coincide en que Daniel Noboa es un misterio? ¿No podemos hacer una lectura fija de Daniel Noboa como presidente y quizás más complicado como candidato? Le conocemos muy poco, habla muy poco, habló muy poco en la campaña, se mostró muy poco, se muestra muy poco. Por lo tanto, no lo conocemos, tampoco es un viejo actor político que ya sabemos de dónde viene, a dónde va. No sabemos nada. Eso puede ser muy positivo para él, porque, como dice Arturo, quizá él está dejando que los hechos hablen por sí mismo. El hecho de que él va algunos meses en el gobierno y dice tan poco, pero la gente le está apoyando de una manera increíble, yo creo que puede ser eso una estrategia o una simple coincidencia, de que su carácter es tal que él no se puede manifestar como otros políticos que son muy hábiles hablando, que son muy carismáticos, ¿no es cierto?, que comunican muy bien. Él no tiene esas herramientas, o no sé si las tiene y no las usa y es de estrategia. Pero quién sabe si en la campaña política surge el Daniel Noboa comunicador, el Daniel Noboa... ¿Pero usted cree que si es que vamos a una campaña política, a Daniel le toque cambiar y reconfigurar este perfil? No lo sé. Él pertenece a una generación menor a la mía y yo estoy cuestionándome si es que su forma de hacer política representa más a esa juventud que ya no sigue los parámetros que nosotros, que somos un poco mayores y los más mayores aún, estábamos acostumbrados de la política. Yo no sé si esta es una estrategia para atraer a la juventud, porque los jóvenes ya no creen en la palabra de la gente y los jóvenes no se dejan encandilar por una persona que habla bien, que habla bonito, que se presenta, y el populismo está quizá por la juventud que tiene otra forma de conformarse. Puede ser que el populismo ahora tenga otras herramientas y nosotros las estemos por descubrir con Daniel Noboa como un irruptor dentro de la clásica política ecuatoriana. Puede ser. El enigma del que habla Arturo, yo coincido, es un enigma absoluto y creo que en este año de campaña vamos a ver si es una estrategia o es su forma de ser y está encasillada en esa forma de ser que hasta ahora le ha resultado por suerte. Pero también recordemos que los jóvenes son los que no tienen empleo, así que vamos a ver hasta cuándo le van a apoyar a Daniel Noboa. Hacemos una nueva pausa y al volver con el análisis, Ecuador ahora en campaña presidencial. No se desconecten.
Regresamos a la mesa de Políticamente Correcto. Recuerde que también puede escribirnos a través de nuestras redes sociales. Vamos ahora a continuar con el debate. Bárbara, ¿y qué pasa con el resto de candidatos o fuerzas políticas? Ya vemos algunos nombres, los vimos en el reportaje. Estas personas también van a tener que cambiar su perfil, porque pongamos un ejemplo. Jan Topic podría estar, lo dijo Jaime Nebot, pero él era el modelo Bukele, que estaba por la seguridad, pero si es que se controla la seguridad, va a tener que cambiar. Estoy de acuerdo. Una cosa es hacer campaña cuando el presidente está absolutamente debilitado y es impopular, entonces los otros candidatos pueden fácilmente ganar votos, señalando cuáles son los problemas que ellos sienten que podrían corregir y entonces ganar votos. Es el desafío en este año en este año electoral que toca competir con Daniel Noboa. Va a ser un desafío para esos candidatos, porque ¿cómo le van a criticar a un presidente que tiene el 80% de popularidad, si es que se mantiene? ¿Qué van a señalar que está haciendo mal? ¿Y cuánto tiempo ha tenido Daniel Noboa para corregir eso que le señalan que no ha hecho? Él va a decir, bueno, es que no he tenido tiempo, he estado combatiendo el crimen organizado exitosamente y no he podido corregir esos otros asuntos estructurales que quizá los otros candidatos tiendan a señalar. Entonces, definitivamente los otros candidatos tienen un desafío, porque es difícil enfrentarse a una persona con tanta popularidad que ha estado tan poco tiempo en el poder, dedicándose prácticamente a un asunto y dejando los otros asuntos abandonados, pero que no ha tenido tampoco tanto tiempo. Entonces, ellos van a tener que cambiar discurso, van a tener que imaginarse cómo atraer a ese electorado. Personalmente, no sé cómo lo van a hacer, pero conforme la campaña que vivimos hace poco y los términos de la campaña que vivimos hace poco, seguramente no va a ser, y van a tener que invertir o mutar, transformar, mutar, pero no va a hacer lo mismo porque no se están enfrentando al mismo fenómeno. Perfecto. Arturo, ¿y cómo mira usted a los otros contrincantes, a las otras personas que podrían competir para las elecciones 2025 en este país que vemos que está cambiando completamente el escenario? Si es que Daniel Noboa mantiene el tema de la seguridad, digamos, en la calma, ¿cuál tendría que ser las banderas de lucha? Claro, yo coincido con Bárbara, eso es complicado porque si es que el presidente está teniendo éxito y se plantea una reelección, evidentemente el ser la persona en el cargo, el incumbent, como se dice en inglés, ¿no es cierto?, le da un leverage, perdón, el Spanglish, una ventaja, ¿no?, competitiva con relación al resto de candidatos, ¿no?, porque él como que tiene la sartén por el mango, ¿no? Pero sí, o sea, esto es frágil, ¿no? Y se puede desgastar fácilmente. Imagínate que haya un atentado importante en donde se pierdan vidas, ¿no? O una nueva matanza en las cárceles. Esto va inmediatamente a recaer por sobre la figura del presidente, ¿no? Que esa ha sido su bandera de lucha. Pero si las cosas siguen como están, la tiene bastante difícil el resto de las candidaturas, ¿no? Yo creo que ha habido cautela, sobre todo por parte del centro hacia la derecha. Creo que desde la izquierda están como más, no sé, deseosos de que ya sus candidaturas empiecen a resonar. Hay una división, creo yo, en el correísmo que va a ser importante, me parece a mí, con Rabascal y Aguiñaga por un lado y con el correísmo más duro por el otro lado. Además, el movimiento indígena que también pretende presentar su candidato junto con el Partido Socialista, que ha sido socio también del correísmo. Entonces hay una división ahí que les puede pasar factura también de cara a unas elecciones, dejándole el escenario más fácil al presidente, ¿no? ¿Usted los ve debilitados a las otras fuerzas políticas? Por ejemplo, Leonidas Issa con el movimiento indígena ya no tiene una bandera de lucha. De hecho, en la proforma no está el tema de los subsidios. Sí, no, yo creo que más bien Leonidas Issa es un mal candidato. Creo que tiene un mal nombre en general por todo lo que le rodea, ¿no? Además es indígena y no quiero ser con esto racista ni mucho menos, pero aquí hay un clivaje en lo étnico, ¿no? Entonces que un candidato indígena triunfe es complicado, ¿no? No digo que no pueda pasar, pero es complejo, ¿no? Entonces sí es que y además nuevamente, ¿no?, está compitiendo con otros miembros de su misma corriente ideológica, aunque en Ecuador la ideología no es tan importante, sí, de todas formas tiene una presencia marginal quizá, pero que de todas formas va a incidir sobre todo en esas candidaturas que están apareciendo en ese lado del espectro, ¿no?
Perfecto, Arturo, muchas gracias. Pedro, y seguimos en el análisis. Daniel Noboa fue productor de Las Circunstancias, una muerte cruzada, falleció, asesinaron a Villavicencio. ¿Cómo mira ahora el escenario político? ¿Podría ser que todo vuelva a convulsionarse y quizás todos vuelven a cero? Siempre, el Ecuador, esa es su característica, digamos, ¿no? Pero hay dos elementos que yo quiero como resaltar y poner sobre la mesa. El primero es esta hipótesis que a mí me gusta mucho, que es qué pasó en la segunda vuelta reciente, ¿no? ¿Cuáles fueron los clivajes que funcionaron? Y hay esta hipótesis que dice el clivaje fue lo nuevo versus lo viejo, finalmente, ¿no? Yo creo que eso funcionó muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, Noboa es hijo de la tragedia. Es decir, Noboa está sentado en Carondelet finalmente porque hubo una tragedia de violencia finalmente con el asesinato de políticos que cambió el escenario, ¿no es cierto? Y que provocó, digamos, un cambio. Y el segundo elemento es, a nosotros nos gusta mucho desde el gabinete estratégico que yo dirijo, no solo analizar los resultados electorales de los candidatos, sino el escenario postelectoral. Y Clima Social hizo una encuesta bien interesante, ¿no? Postelectoral. Entonces decía así, de una u otra manera, quedan los arquetipos finalmente del votante, ¿no? Ellos se atrevieron, esta encuestadora se atrevió a hacer arquetipo del votante, ¿no? Y decía, se divide en dos finalmente, correístas, anticorreístas, antisistemas y antipolítico, ¿no? El correísmo tiene, de acuerdo a esta encuesta, 28.8% de intención de voto, ¿no es cierto?, en este arquetipo, ¿verdad? El anticorreísmo muy bajo, 24.5, no muy bajo, pero digamos 4 puntos abajo, el antisistema 19.5 y el apolítico 27%, ¿no? Es decir, ¿dónde están las figuras y dónde entran finalmente, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y ahí un poco yo quiero discrepar con Arturo. Cuando Perfiles de Opinión hace la encuesta en julio del 2022, es decir, con la herida abierta finalmente las movilizaciones indígenas, hace 3 preguntas que fueron fundamentales. La primera es, ¿usted estaba de acuerdo con las demandas de la CONAIE? Y lo hizo en 4 ciudades del Ecuador. Quito, Guayaquil, Riobamba y Cuenca, digamos, ¿no? Ciudades además altamente racializadas, ¿no? 6 de cada 10 decían, yo estoy de acuerdo con las demandas de la CONAIE. La segunda pregunta, que tuvo 7 de cada 10 de respuesta, es, ¿usted cree que el gobierno hubiese bajado el costo de los combustibles y hubiese declarado de emergencia la salud si el movimiento indígena no se tomaba las calles? 7 de cada 10 decía que no. Y la última pregunta, en ese entonces preguntaba, ¿usted votaría por un indígena? 6 de cada 10 decían que sí, digamos. Entiendo que ha pasado, digamos, mucha agua bajo el puente, pero de una u otra manera yo creo que mirar finalmente una figura indígena dentro de este arquetipo que nos plantea Clima Social nos puede dar algún tipo de luz. Y de todo lo que hemos hablado, de todas las figuras o los movimientos políticos que podrían estar jugando, ¿creemos que Daniel Noboa con su partido o quizás algunos otros actores van a poder aglutinar como que una gran fuerza nacional? Porque Daniel Noboa, como lo hablamos hace poco, no tiene un partido político fuerte. ¿Podría hacerlo o quién más lo podría hacer? Es que, digamos, si bien Noboa no tiene un partido político fuerte, hay que regresar a ver el tercer elemento, que es ser el Estado candidato. Es decir, finalmente el Estado candidato y con la chequera del Estado aglutinas muy fácilmente, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que hay que hacerse, cómo ADN llega con, me parece, 10 asambleístas y hoy tiene 25 asambleístas de la coalición ADN. Finalmente ahí hay actores, por ejemplo, de la alianza Avanza Suma, hay actores, digamos, ahí, digamos, extraños, ¿no? Entonces, claro, más allá de cómo aglutinas, cómo aglutinaría Noboa, yo creo que alrededor finalmente de esta posición de Estado candidato, es cómo aglutina el resto finalmente. ¿Qué les doy finalmente para poder aglutinar? Creo que esa es la pregunta. Y seguramente, siendo presidente, va a poder hacer obra pública que le sumará a su popularidad. Hacemos una siguiente pausa y enseguida regresamos con las conclusiones, aquí en Políticamente Correcto. Iniciamos la etapa de conclusiones. Bárbara Terán, ¿es políticamente correcto que el país ya entre en una campaña presidencial? Políticamente correcto puede no ser, porque el Ecuador está desgastado, gasta además muchísimos recursos en cada campaña electoral. Ir a las urnas es un trauma para los ciudadanos, pero es inevitable. La ley así lo establece. Noboa simplemente está terminando un periodo y no puede hacer otra cosa que, si quiere ser reelegido en 2025, ir a una campaña electoral. Más allá de si es políticamente correcto o no, estar o no en campaña, yo creo que lo políticamente correcto para él sería no malgastar los recursos públicos que ya nos ha dicho que son escasos y hacer una campaña muy austera, muy dirigida a los objetivos que tiene y de esa manera que el ecuatoriano le apoye. Pedro Donoso, ¿qué es lo políticamente correcto?
Creo que el gobierno tiene que entender que sus cifras son frágiles, que tiene que combatir con una expectativa gigantesca y que mientras la gestión finalmente no supla o no maneje finalmente esa expectativa, creo que le va a ser muy difícil sobrevivir, digamos, a un año complicado y sobre todo ganar las elecciones. Arturo Moscoso, su conclusión. Bueno, no sé si sea políticamente correcto que el presidente ya vaya a una reelección, pero frente a este periodo electoral o este periodo presidencial tan corto, es inevitable que eso suceda. Esperemos que en este periodo no solo se dedique a hacer promoción electoral, sino también a realizar los cambios que este país necesita o al menos empezarlos. Creo que eso sería lo políticamente correcto. Daniel Noboa fue electo para completar el periodo de gobierno de Guillermo Lasso. Desde que inició su mandato declaró la guerra al crimen organizado y en 3 meses logró pasar 4 leyes en la Asamblea Nacional. Entre ellas, la que permitió subir el IVA al 15%, en principio para financiar el conflicto. Parece un logro político récord, pero las necesidades de los ecuatorianos no se acaban ahí. Y claro, Noboa no descarta participar en las elecciones presidenciales del 2025, para así gobernar un periodo completo. Ahora, si Noboa no responde con agilidad a las urgencias de los ecuatorianos, empezará a erosionar su popularidad. Como se vio durante este análisis en Políticamente Correcto, el fenómeno del niño, el desempleo y la misma inseguridad apenas tienen medidas parche y no se sabe cuál es la hoja de ruta para combatirlos. Además, Noboa no ha planteado un pacto nacional que permita establecer los términos mínimos en los que el país pueda reconstruirse y, de paso, que la clase política demuestre que ha madurado. Lo cierto es que mientras se inicia otra vez una campaña presidencial, el Ecuador requiere un presidente que resuelva. Nos vemos el próximo domingo con más análisis aquí en la señal de Ecuavisa.